Entonces, avancemos. Seguimos todavía con esto de propiedades y principios de flujo. Y el día de hoy yo me voy a centrar en la ley de Darcy. En algún momento de la vida les comentaba, les decía que cuando nos dedicamos a las aguas subterráneas, la de ley de Darcy es el plan nuestro de cada día. Todos resolvemos con esta ecuación. Y esta ecuación es tan versátil que puede ser resuelta, que puede ser planteada, mejor dicho, en tres dimensiones. Entonces, si yo tengo un flujo en tres dimensiones, el medio puede ser anisotrópico, ¿no es cierto? Obvio. Puede cambiar su conductividad hidráulica en cualquier dirección. Entonces, yo necesito generalizar la ecuación de Darcy como para poder resolver esto que se está presentando. Vamos a suponer que v es un vector, ¿no es cierto? La velocidad con componentes de x y z. Y que también voy a tener que kx, ky, kz van a ser las conductividades hidráulicas en las direcciones de x y z. H las vamos a poner en derivadas parciales correspondiendo a las mismas direcciones x y z. Ok. Entonces, yo puedo plantear mis velocidades de manera diferencial con un bx igual a menos k por x por la primera derivada de h con respecto a x. La velocidad en y, ky por la primera derivada de h con respecto a y la velocidad en z igual a menos kz por la primera derivada de h con respecto a z. ¿Ok? Entonces decíamos igual que va a haber esa variación de la carga en cada una de las direcciones. Tomo al menos de esos tres parámetros que son importantes. Ahora bien, lo que veíamos ayer. Si yo tengo una dirección preferencial de flujo que ha sido reconocida, de todas maneras, esto está movido, ¿no es cierto? Y si yo tratara de ponerla en los ejes normales, necesito una generalización de la ley de Darcy todavía más amplia. Entonces, la velocidad en X puede ser descompuesta en K le vamos a llamar XX de la primera derivada de H con respecto a X, en un KXY de la primera derivada de H con respecto a y de K de X en Z, que se le puede multiplicar con la primera derivada de H con respecto a Z. Y lo mismo hago en Y. Voy a tener que la velocidad en Y va a tener un KYX, un KYY y un KYZ con las derivadas de H con respecto a X y Z. Y en Z, lo mismo. La velocidad en Z va a ser igual a menos la conductividad hidráulica de un Z en X, Z en Y, ZZ, cada una de estas por el I que está representado por la primera derivada de las H's en X, Y, Z, ¿no es cierto? Ok. Esta ecuación, esto así, este sistema de ecuaciones, muestra las nueve componentes de la conductividad hidráulica en la forma más general que se puede plantear. Si las direcciones de anisotropía coinciden con los ejes de coordenadas de X, Y, Z, entonces yo podría considerar que todas estas conductividades hidráulicas adicionales que yo planteé, o sea, XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY, deberían ser igual a cero. Por lo que el tensor de conductividad hidráulica, entonces, que en principio tengo una matriz así súper completa y un poco compleja, se transforma a este tensor con las conductividades en X, X, Y Z, Z. En la mayoría de los casos es posible hacer esto, escoger un sistema de referencia que me permita simplificar mi matriz de esta manera. En ciertos sistemas heterogéneos anisotrópicos, ni modo, tengo que considerar el tensor completo. Ahora, un detallito. Para yo poder aplicar lo que estoy diciendo, debería tener la posibilidad de medir, ¿no es cierto? De ver qué está pasando con esa conductividad hidráulica en todos los sentidos que estoy diciendo.
lo que repercute puedo hacerlo, no sé si en campo, pero tocaría hacer ensayos súper específicos y no debería ser tan puntual, ¿no es cierto? Entonces sí se vuelve en un dilema, o sea, sería una suerte poder tener la posibilidad de aplicar algo así. Pero bueno, o sea, de todas maneras tienen que saber que en algún punto, si se puede hacer ensayos tan chéveres en una zona de estudio, pues hay que aprovechar y si se puede ser más preciso en los cálculos con más detalle, pues mucho mejor. Entonces, si yo logro, digamos, tener, aunque sea el tensor, yo puedo transformar, trabajar, si quieren, con esto que se llama las elipsoides de la conductividad hidráulica. Vamos a considerar una línea de flujo en principio en el plano XZ en un medio homogéneo anisotrópico, donde yo voy a tener conductividades hidráulicas tanto en un KX como en KZ. Entonces, tengo mi línea de flujo, que en principio voy a decir es una línea arbitraria. Entonces, este vector BS. BS va a tener un componente BX y un componente BZ, y esto va a tener este ángulo teta con respecto a la horizontal. Entonces, en teoría, la velocidad en S debería ser igual al K en esa dirección que le puedo llamar KS por DH sobre DS, ¿no es cierto? O sea, hasta aquí sería siguiendo la teoría, nada nuevo. Sin embargo, a lo largo de la línea arbitraria de flujo, es la línea roja que hemos escogido, KS en realidad es desconocida. Yo cómo sé cuál va a ser su conductividad hidráulica. Pero lo que sí sé es que SKS debería estar en el rango entre KX y KZ. Entonces, yo puedo plantear las velocidades, ¿no es cierto? De acuerdo a la figura. Hago una geometría simple. Entonces, BX, yo sé que es igual a KX por delta H sobre delta X y BZ va a ser igual a KZ por delta H sobre delta Z. Y también yo sé que la velocidad en X va a ser igual a BS por el coseno de teta y B en Z va a ser BS por el seno de teta. Entonces, a lo largo de la línea de flujo ya dijimos, esta es la ecuación. Geométricamente, entonces, el coseno de teta va a ser igual a ¿qué? Al delta X sobre delta S y el seno de teta va a ser igual al delta Z sobre el delta S, ¿no es cierto? Ya. Pero, si yo tengo estoy haciendo este análisis en dos dimensiones, yo sé que mi carga igual va a estar, voy a tener H en función de X y Z. Entonces, mi derivada total va a ser la siguiente. Yo tengo que resolver el delta H con respecto a delta S, ¿no es cierto? Ok, entonces voy a plantear. Hago derivadas parciales delta H sobre delta X por delta X sobre delta S, más el delta H sobre el delta Y por el delta Y sobre el delta S. Ok, ahora sí, puedo sustituir BS, BX y BZ en todas las ecuaciones que he planteado y me voy a quedar con algo así, en la que la velocidad en S sobre KS debería ser igual a BS por el coseno de teta sobre KX por el coseno de teta. Y luego voy a tener más BS por el seno de teta por el otro seno de teta sobre el KZ. Ok. Simplifico. Facilito. Entonces me va a quedar que 1 sobre KS va a ser igual al coseno cuadrado de teta sobre el KX más el seno cuadrado de teta sobre el KZ. ¿Y esa ecuación de qué es? Esa ecuación resultante relaciona el KS, que era totalmente desconocido, con KX y KZ, que en teoría logramos determinarlos para cualquier ángulo. Ahora, si yo quiero pasar esto a un sistema rectangular, yo sé que X va a ser igual a un R por el coseno de teta y Z igual a un R por el seno de teta.
Entonces regreso a mi ecuación. Teníamos esta ecuación que la estamos descomponiendo de nuevo y podría reemplazarlo, ¿no es cierto? Sabiendo que uno sobre el caseta sería igual a un x cuadrado sobre el radio al cuadrado por kx más z al cuadrado sobre el radio al cuadrado por ese caseta. Ok. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo le paso a este r cuadrado como factor común, me voy a quedar con una ecuación así, donde puedo relacionar un radio al cuadrado sobre el KS, y esto va a ser igual ya a las coordenadas x, z elevadas al cuadrado y divididas para las conductividades hidráulicas en esos sentidos. Bien, esto es la ecuación, ya vemos que es de una elipse, que puede ser dibujada, donde puedo tener los ejes principales, la raíz de kz y la raíz de kx, ¿no es cierto? O en tres dimensiones también. Entonces, claro, ahí voy a tener que la ecuación de la elipse, voy a tener los ejes principales, tal vez expresados en dos dimensiones o en tres dimensiones, y puedo representarla de esta manera, donde aquí tengo la raíz de ks. Voy a tener la raíz de caseta, la raíz de kx, esto en un ángulo alfa. Esta sería la elipse de la conductividad hidráulica para un medio anisotrópico. Espero que me hayan seguido, no sé, tienen tal vez alguna inquietud. Michelle Toro se salió. Todo está clarísimo. Ok, bien. Hasta ahí la ley de Darcy en tres dimensiones. Ahora, voy a empezar a hablar sobre otro tema. Me voy a ir a otra cosa, ya teniendo algunos de los conceptos que hemos hablado hasta aquí. Como terminando un poquito la parte em, de las propiedades y principios de flujo. Ahora me voy a pasar al tema del flujo no saturado, que también es básico, que es súper importante que sepan, porque el día viernes nomás decíamos que las aguas subterráneas son parte de un todo, de un sistema que está respondiendo a condiciones de una cuenca, ¿no es cierto? Bien, entonces el flujo no saturado, de todas maneras, está acoplado a todo esto que estamos analizando. El flujo no saturado es aquel que se da en condiciones de vacíos que están parcialmente llenos de agua y el resto de ese espacio que no se llena está llenos de aire. Entonces es totalmente diferente del flujo saturado. El flujo no saturado también se lo conoce como flujo parcialmente saturado. Tradicionalmente ha sido más bien estudiado por especialistas en suelos o incluso tiene un valor muy grande para los ingenieros agrónomos, ¿ya? Porque es el espacio donde están las plantitas. Entonces, el sistema es así. Yo tengo la superficie, ¿no es cierto?, donde se dan todos los fenómenos de precipitación y la evapotranspiración, por ejemplo. Y cuando llueve, el agua se va a infiltrar. Entonces, nosotros vamos a tener la zona de suelo y la zona donde está empezando, o sea, sigue infiltrando el agua hasta llegar al margen capilar, que es esa sección rara donde los granos del suelo están prácticamente llenos de agua, pero que todavía se manejan presiones negativas. Entonces, es una zona súper inestable. Pasado el margen capilar, llego a la zona saturada, donde todos los poritos, todos los espacios vacíos están llenos de agua. Ok, muy bien. De esta manera,
De esta manera, entonces, en la zona no saturada se genera esta conexión con la parte superficial, pero nosotros ya tenemos aquí un contenido de agua que si está muy cerca de la superficie se va a evaporar o va a ser tomado por las plantitas, pero en todo caso, si no pasa eso, va a seguirse infiltrando hasta llegar a la zona saturada. El énfasis de la hidrogeología para el flujo no saturado es comprender lo que sucede con el transporte de la fase líquida en esta zona no saturada. Es la parte que a mí me interesa porque finalmente es como la zona de recarga, ¿sí? Entonces, normalmente vamos a decir que el flujo no saturado se encuentra cerca de la superficie y regreso a esta figura que ya la han visto 80.000 veces que vemos aquí el nivel freático, vemos la zona saturada donde todo tiene agua. Aquí está el margen capilar, que se ven como los poritos de suelo, igual llenos de agua, pero que conforme vamos subiendo a la superficie, esa agua es como que se pega a los granos de suelo y tenemos, o sea, está el suelo está húmedo, pero también tenemos estos espacios llenos de aire. Ok, entonces, si esto sucede así, tenemos algunos parámetros que tenemos que analizar, como por ejemplo el contenido de humedad. El volumen total de suelo va a ser igual a un volumen de la porción sólida, un volumen del agua que está contenida ahí y un volumen de aire que está entre los poros. El volumen de vacíos básicamente sería el volumen de aire más el volumen de agua y el volumen de sólidos sería únicamente los granitos de suelo. Llamo teta al contenido volumétrico de humedad y se lo mide en porcentaje. Entonces, mi volumen total sería la suma de los tres volúmenes y para el contenido volumétrico de humedad, lo que hago es hacer una relación entre el volumen de agua sobre el volumen total de muestra de suelo, ¿ya? Cuestiones súper básicas e importantes que tienen que tomar en cuenta. Cuando yo estoy en un flujo saturado, el contenido de humedad es igual a la porosidad, ¿ya? Entonces, el volumen de vacíos es igual a cero. Pero cuando estoy en flujo no saturado, el contenido volumétrico de la humedad es inferior a la porosidad, porque mi volumen de aire es diferente de cero. ¿Ok? Entonces, aquí también está para que se acuerden nada más, la porosidad es igual al volumen de poros, ¿sí? Sobre el volumen total de la muestra. ¿Ya? Eso. Ahora hablemos sobre el nivel freático, que es cómo se lo define. El nivel freático es una superficie sobre la cual la presión del fluido, que la podemos representar como P, en los poros que queda entre los granitos de suelo en el medio poroso, es exactamente la presión atmosférica. Esa es la definición de nivel freático, ¿ya? Esta presión que tiene se la mide o sea, midiendo la presión manométrica, donde la presión sería igual a cero, phi igual a cero, y ya que H es igual a Z más psi, entonces H va a ser en este caso igual a Z. Muy bien. Entonces, básicamente mi carga de presión en el nivel freático es cero. Em, La carga inicial también es cero. Entonces yo puedo simplificar un montón las cosas en el nivel freático, ¿no? Aquí mi nivel freático estaba acá abajo. En este caso, esta figura me encanta porque dice un montón de cosas. Entonces yo tengo aquí mi zona saturada, mi nivel freático y de aquí para arriba es la zona no saturada. Entonces aquí mi nivel freático pues es igual a la presión atmosférica. De aquí para arriba tengo presiones negativas y de aquí para abajo tengo presiones positivas. Ahora,
Cuando yo estoy en el flujo, en la parte del flujo no saturado, estoy consciente que de aquí para arriba yo tengo presiones negativas, les decía yo, ¿no es cierto? Entonces, para la zona saturada, que en este caso va a ser, aquí tengo el nivel freático. Mm. Aquí tengo mi nivel freático. Bien, la carga de presión es cero. Entonces, cuestiones importantes. Para la zona saturada, la carga de presión sí es mayor que cero. Para el nivel freático sí es igual a cero. Y para la zona no saturada tengo cargas negativas inferiores a cero. Significa que físicamente, ¿qué va a representar esa carga de presión negativa en nuestro flujo no saturado? Quiere decir que el agua es retenida en la zona no saturada por fuerzas que se conocen como las fuerzas de tensión superficial, llamada por los físicos como carga de tensión o carga de succión, que supongo que les va a resultar más familiar. Presiones negativas es cuando algo hace chupa. Tenemos cargas de succión. Entonces, por eso es que en la zona saturada, los granitos de suelo es como que flotaran, ¿no es cierto? Están repletitos de agua. Pero en la zona no saturada, el agua tiene que mantenerse de alguna manera pegada a los granos de suelo. Esto se produce por la tensión superficial, esta tensión que está generando el agua y que va a formar estos meñiscos y que va a tratar de mantener el agua alrededor de los granitos de suelo. Ok, eso creo que era importante mencionarlo. Bien, entonces, en la zona no saturada, lo que hay que rescatar es eso, que tengo presiones negativas. En hidrogeología nosotros no hacemos tal distinción. O sea, sabemos que hay una tensión superficial, sabemos que esta carga se mantiene ahí por fenómenos de succión y etcétera, etcétera, pero nosotros en hidrogeología simplemente medimos las cargas de presión, ya sabemos que ahí son negativas y punto, pero siguen siendo cargas de presión. No hacemos mayores distinciones de lo uno y lo otro. Ahora bien, nosotros podemos hacer estas curvas características de los parámetros hidráulicos no saturados. ¿Qué quiero decir con eso? Debo tratar de que cuando voy a ingresar a hacer un estudio en una zona cualquiera y de ley tengo que fijarme qué está pasando en la zona no saturada, necesito estas características que son como más específicas para esa parte de los suelos no saturados. Entonces tengo por un lado el valor de teta, que es el contenido de humedad, y K, que es el valor, sí, el valor de la conductividad hidráulica. Ambas son función de, sí, de la carga de presión que esos granitos están soportando. Entonces, cuando hay una relación entre teta y psi, existe, o sea, esta relación existe, ya que la humedad del suelo se mantiene entre los granitos mismo debido a esa tensión superficial. Altos contenidos de la humedad, cuando tiene ya el suelo mucha agua, más bien lo que ocurre es que va a haber radios de curvatura de estos meñiscos que yo les enseñaba, de esto que está formándose aquí. Estos radios de curvatura de esos meñiscos em, se hacen más grandes y por ende va a haber una menor fuerza de tensión superficial. Sí, porque en algún momento eso se va a llenar y todo va a drenarse, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? No, no hay preguntas, todo está clarísimo. Ok. Sigo entonces.
Vamos a trabajar con esta idea de que tanto el contenido de humedad como la conductividad hidráulica son función de la carga de presión. Ok, entonces, mi esquema con el que voy a funcionar es el siguiente. Yo tengo, este es mi nivel topográfico, vamos a decir que ese es el nivel cero. Y de ahí para abajo, pues tenemos una profundidad medida en centímetros. Yo tengo mi nivel freático a esta altura, de aquí para abajo es la zona saturada, tengo el margen capilar y de aquí para arriba es la zona no saturada. Ok, entonces, ¿qué pasa? Tanto con el contenido de humedad como con la carga de presión. Y esta es la idea. El contenido volumétrico de humedad, que se lo conoce como teta, en este caso lo vamos a medir con un, bueno, siempre se lo mide como un porcentaje de, por volumen, ¿ya? Entonces, cuando estoy muy cerca de la superficie, puedo tener un valor del contenido de humedad del suelo y conforme nosotros nos vamos acercando al nivel freático, ese contenido de humedad tiene que ir aumentando, ¿ya? Hasta llegar a un valor constante, porque la zona saturada, pues ya está saturada, ya no podemos hacer más. Entonces, esto se ve así, más o menos. Ahora, la carga de presión, en cambio, aquí está medida igual en teoría en centímetros de agua. Voy a tener mis cargas positivas, mis cargas negativas. Entonces, en la zona no saturada yo voy a tener cargas negativas, negativas, negativas que empiezan a irse para el lado positivo. Cuando llegan al nivel freático se hace cero y de ahí para abajo siempre tengo cargas positivas. ¿Ya? Bien. Ahora, el suelo puede tener un comportamiento un poco particular. Cuando, sí, cuando el suelo empieza a humedecerse, sea esto por un ingreso de agua por lluvia o cuando estamos relativamente cerca del nivel freático, ¿ya? De aquí, verán, en esta línea es como la división, ¿no? Yo tengo de aquí para acá la zona no saturada y de aquí para acá la zona saturada. Voy a suponer que tengo en la zona saturada la porosidad del suelo es igual al 30%. Bien, yo tengo en el eje de las Y's, es el contenido volumétrico de humedad, teta, expresado en porcentaje, y en el eje de las X lo que yo tengo es la carga de presión, ¿ya? Entonces, cuando mi suelo empieza a humedecerse, yo voy a tener que la humedad sube, 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 sube y llega un punto en el que se rompe ese equilibrio, pero el sistema está tratando de equilibrarse. Entonces es como que empieza a secarse y regresa, entonces vuelve a bajar el contenido de humedad del momento que se seca, hasta que llega otra vez a ese lugar donde no tiene que recuperar la humedad, entonces empieza otra vez a humedecerse, sube el índice este del contenido de humedad y otra vez sucede lo mismo, que se seca, vuelve a bajar y vuelve a tener como estos ciclos, hasta el punto en el que ya nuestro suelo ya está saturado, ya no y ahorita lo que resta es solamente que se seque en algún momento. Lo mismo pasa con la conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica un poco va a obedecer, no siempre, ¿no? O sea, no es una receta. En este caso particular, la conductividad hidráulica está obedeciendo a hasta el contenido de humedad. Entonces, em, vemos el mismo fenómeno de que la conductividad hidráulica sube, 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 empieza a secarse el suelo, bueno, entonces la conductividad hidráulica baja y luego vuelve a subir y tenemos estos ciclos. Esa forma en que el suelo rompe su equilibrio y regresa y otra vez se equilibra y vuelve a subir y regresa, se conoce como histéresis.
Es el fenómeno de la histéresis, en la que un organismo como, o un organismo, bueno, digamos, el suelo, eh, tiene un fenómeno que altera su equilibrio y luego trata de regresar al estado inicial, pero otra vez como que se rompe ese equilibrio, ¿sí? Entonces tenemos este fenómeno en el que cambia y luego baja, se moja el suelo y luego se seca. Es el proceso de histéresis. Entonces, a partir de ahí, yo sé que el contenido de humedad y que la conductividad hidráulica para la zona no saturada es función de, sí, de la carga de presión. Altos contenidos de humedad llevan a largos radios de curvatura, bajas fuerzas de tensión superficial y bajas cargas de tensión. Entonces, si yo logro entender esto y propongo un gráfico en el que voy a tener tres curvas características de, de tres suelos hipotéticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, yo voy a tener eso, las curvas de conductividad hidráulica y en el Y, ay, sí, voy a tener en el eje X la presión y voy a tener en el eje Y la conductividad hidráulica. En el primer suelo, en la curva A, yo tengo arenas uniformes. Sí, en este caso la conductividad hidráulica como que se mantiene, luego empieza a subir, a subir, a subir, a subir y luego se vuelve a mantener. En cambio, en el contenido de humedad tiene básicamente la misma forma, tal vez en valores más bajos, en el que puedo tener que el contenido de humedad se mantiene, se mantiene, se mantiene, sube un poquito y luego otra vez empieza una recta horizontal. En el caso B son arenas limosas, en el que yo voy a tener casi, casi la misma forma de la curva anterior, pero en este caso es como más pequeñita. Entonces yo tengo una conductividad hidráulica que más o menos se maneja, que más o menos se mantiene, y luego empieza a subir otra vez la conductividad hidráulica y luego llega a un estado de equilibrio. Aquí tengo la misma curva, solo que como más achatadita. Tengo lo mismo. Y en el caso de una arcilla limosa, en la que ustedes saben son suelos diferentes, las conductividades hidráulicas normalmente son bajas, lo que voy a tener es esto, esta curva del C, en el que sube, 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 sube linealmente y luego se estabiliza. Eso es la conductividad hidráulica. Pero en este caso, ustedes ven igual, aquí es como que se mantiene y después baja de golpe, linealmente. Sí. ¿Ya? Esa es la variación del contenido de humedad de un suelo relativamente fino. Bien, ahora, hablemos un poquito sobre el contenido de humedad como función de la distancia al nivel freático, porque eso es importante. Dependiendo del tipo de suelo, dime, Dafne, Yo tengo una pregunta con el gráfico anterior. dime, claro. Hablamos de conductividad hidráulica y partiendo de las arenas que tienen una conductividad hidráulica un poco más alta. ¿Mm? Partiendo de que el agua se está moviendo, o en la conductividad hidráulica, el agua se está moviendo a través de la gravedad y por capilaridad, o solamente por capilaridad. No, siempre se mueve también por gravedad, siempre hay una circulación. Entonces, por eso en la arena es mucho más alta porque tenemos mayor fuerza de gravedad al momento de que la arena no puede agarrar tanto el agua o contener tanto el agua por medio de tensión. Ajá, siempre. Cuando tienes un suelo granular, justo vamos a ver más adelantito, estas fuerzas de tensión son bastante más bajas. Y el margen capilar entonces se vuelve un margen chiquitito, por ejemplo, por decirte algo, porque no, estas fuerzas de tensión no se sostienen tanto, lo que no ocurre en los suelos finos. Ok, gracias. Am, con mucho gusto. Lo que iba a decir aquí es que nosotros cuando estamos más cerca del nivel freático va a depender del tipo de suelo con el que estamos tratando.
Entonces, esto en el eje de las 10, lo que ustedes tienen es la altura del nivel freático, desde el nivel topográfico hasta 2 metros de profundidad. Y acá tenemos el contenido volumétrico de humedad, que se mide en porcentaje. Aquí se lo dice que es, ¿cómo se dice? Adimensional. Entonces, vamos a tener estas, estos limos arcillosos en los que básicamente nosotros vemos que el contenido de humedad no es muy variable, ¿ya? Y que no importa qué tan cerca estemos del nivel freático, si de repente el contenido de humedad, em, a ver, un ratito. Height above groundwater. Ya, perdón, tal vez lo expliqué mal. Esta es la distancia que tenemos hacia el nivel freático, desde 2 metros hasta cero. Este no es el nivel topográfico. Aquí tengo mi nivel freático. ¿Sí? Ya. Entonces, esta sí, es eso, es la distancia, la altura a la que está el nivel freático a partir del suelo. Entonces, esto es, sí, es mi nivel freático. Por eso vemos que en los limos arcillosos aumenta casi linealmente. Y aquí tenemos un aumento, pero es pequeñito, si ven, no es tan drástico. Es porque de todas maneras estos suelos, como son impermeables, casi, no es que van a tratar de tener, como de absorber mucha agua. Los poros no siempre están conectados, entonces sí se ve una variación, obviamente, porque se van a mojar, pero eso, o sea, el agua no es que están llenando muchísimo esos poros, porque hay muchos poritos, pero la conexión entre esos poros es lo que falla. Entonces, sí aumenta el contenido de humedad, pero no es tan drástico. Ya cuando tenemos solamente limos, por ejemplo, nosotros vemos que a 2 metros de distancia hay un contenido de humedad que se mantiene casi constante, pero mientras más cerca estamos del nivel freático, yo que sé, a 50 centímetros, por ejemplo, aquí, empieza a aumentar. Lo que en las arenas, eso es impresionante. Nosotros vemos que hay un contenido de humedad que varía muy poquito con la, con la profundidad, pero el momento que tenemos cerca el nivel freático se dispara. Ya, es como que la arena fuera capaz de, no sé cómo decir, como de tomar más agua y y de mantenerlo así, pero tenemos que estar bien cerquita del nivel freático. Lo que en este no tanto, vemos que hay una variación de a poco, pero hay una variación del contenido de humedad. Va aumentando. En este es casi constante el contenido de humedad y de un rato para otro, como que se chupó todo el agua. Bien, vamos a hablar un poquito entonces para hacer un pequeño resumen de las diferencias del flujo en la zona saturada y en la zona no saturada. Bien. Sabemos lo siguiente, de todo lo que hemos visto hasta aquí, que la zona saturada ocurre. Espérenme 2 segunditos, muchachos, por favor. Un ratito. Ya, sigue nomás. Dafne, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sobre el gráfico, podríamos asumir que las arenas tienen un margen capilar un poco más grande, se podría decir, comparado contra las arcillas. No, es al revés. Al revés. Ajá. Sí, porque el margen capilar, o sea, las arcillas como tienen estos poros más finititos, el margen capilar es gigantesco. Entonces se podría decir que pues, el agua sube más hacia más arriba en Sí, por eso aquí tú ves que hay un contenido de humedad que varía poquito, pero está variando. Es como que el agua subiera, se chupara todito, así, sube.
En esta no, en esta ya tienes que estar por poco al lado, a 20 centímetros para que reaccione. Ok, No. gracias. Bien, gracias también. Entonces, lo que les mencionaba, em, tengo que en la zona saturada, o sea, conceptos vamos a revisar. La zona saturada ocurre bajo el nivel freático. Ok. Sabemos que en la zona saturada todos los poros están llenitos de agua y que el contenido de humedad es igual a la porosidad. La presión del fluido, que le he llamado P, es mayor a la presión atmosférica, lo que significa que mis cargas de presión son positivas. Mm, Bien. La carga hidráulica H es medida, en este caso en la zona saturada, con un piezómetro. Yo instalo esta especie de pozos que no son tan grandes y, y puedo medir la carga hidráulica. Y otra cuestión importantísima es que en la zona saturada K es casi una constante. Depende de las circunstancias, depende de un montón de cosas, pero ya, o sea, el acuífero está lleno. ¿No es cierto? Estoy en la zona saturada, está circulando y hay formas, como hemos visto hasta aquí, de simplificar y suponer que la conductividad hidráulica se mantiene. Además, una cuestión que tenemos que tener en mente es que la conductividad hidráulica en la zona saturada no depende de la presión, depende del medio y del fluido, ¿no? Entonces, ok, es zona saturada. Ahora. Pues la zona no saturada, ¿qué pasa? Que esta ocurre sobre el nivel freático y por sobre el margen capilar. Es una zona distinta. Los poros, en este caso, están parcialmente llenos de agua, es decir, que el contenido de humedad es inferior a la porosidad. La presión del fluido P es menor a la presión atmosférica, por lo tanto tengo valores de presión inferiores a cero, valores negativos. La carga hidráulica H en la zona no saturada se mide por un tensiómetro. Y aquí puedo decir que K, la conductividad hidráulica, es función de la presión y que el contenido de humedad, teta, también es función de la presión. ¿Alguna inquietud? No hay inquietudes. Ok. Vamos a hablar un poquito sobre el margen capilar. ¿Qué hora es? Ya, me parece perfecto. 5 para las 8. Ya, ya termino y vamos a hacer un trabajito. El margen capilar, conceptualmente hablando, no cuadra en ninguna de las dos clasificaciones. No es un medio saturado, tampoco es un medio no saturado. Los poros, por definición, en el margen capilar, los poros están saturados, sí. O sea, es justo este espacio que yo les decía que está ocurriendo sobre el nivel freático, pero no cumple con todo lo que acabamos de mencionar. ¿Ya? En el margen capilar, los poros están saturados, pero tengo cargas de presión que son menores que la presión atmosférica y se la conoce más bien a este margen capilar como la zona saturada bajo tensión. ¿Ya? Este margen capilar ocurre cuando el suelo es como que, o sea, como tenemos presiones negativas, está absorbiendo el agua del nivel freático, pero es súper irregular. Y esta tensión se rompe cuando yo tengo piezómetros. En el piezómetro voy a tener la carga que es, punto. Y ya. Entonces puedo medir mi nivel freático. ¿Ya? El margen capilar se observa cuando yo instalo estos tubos capilares, estos tubos finitititos para ver qué pasa.
Ok. Entonces, lo que yo les decía, aquí tengo un cuadro que me gusta mucho porque da la idea de la altura del margen capilar para diferentes tipos de suelo. Entonces, digamos, si tengo una arena gruesa, ese margen capilar va a tener entre 12 a 15 centímetros. En arenas medias de 40 a 50 centímetros, en arenas finas de 90 hasta 1 metro. En limos arenosos puedo tener entre 1,75 hasta 2 metros. Cuando ya tengo arenas, ¿qué serían? Arcillas arenosas, pero con arena fina. Ese margen capilar puede ser entre 2,25 metros hasta 2,50 metros. Y cuando tengo, por ejemplo, suelos muy finitos, como en este caso, estas argilitas, mi margen capilar puede ser entre 1,20 metros hasta 9 metros. Es enorme el margen capilar. ¿Por qué? Justamente los granos que están conformando la formación son muy finos, entonces facilitan esa absorción de agua.